Ella es tu voz, ella es tu presencia, ella es tu amor, Señor. Gracias por la vida de María Elena, gracias por su amor, por su entrega, por su sí, por su humildad, porque es tu esclava, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Espíritu. Tú sabes y la conoces y te suplicamos que derrames lo que ella necesita en su alma, en su corazón, en su cuerpo, en su espíritu, para darte aún mayor gloria, Señor. Eso que necesita, eso te pedimos para ella, Señor. Tú que eres Dios lo sabes, Señor. Úngela aún más, Señor. Bendito y alabado seas. Santo eres y poderoso, poderoso Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Muévela, Señor. Llénala aún más todavía, Señor. Aún más, Señor. Aún más, Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en Y Señor, te suplicamos que vengas y te quedes con nosotros. Necesitamos, Espíritu Santo, conocer a Jesús. Mientras los apóstoles estaban con Jesús, muchas veces se olvidaban de sus palabras. Y no entendían quién era Él. Tuviste que venir vos, Espíritu Santo, a sus vidas para que ellos comprendieran quién era Él, quién eras vos, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el amor de los amores. Ven, Espíritu Santo, también a nosotros a enseñarnos quién es Jesús en nuestra vida y quiénes somos nosotros, para qué hemos sido enviados al mundo. Señor, y así como la palabra tuya en el Evangelio de San Juan nos dice que Juan el Evangelista, que Juan Bautista había venido para un testimonio, para dar testimonio de Jesús, así también nosotros hemos venido para un testimonio.
Hemos venido para dar testimonio de Jesús. Y ni siquiera sabemos a qué vinimos al mundo. Solamente cuando tú llegas, Espíritu Santo, y nos explicas la más profunda verdad de nuestras vidas, comprendemos al fin quiénes somos, para qué vinimos, qué estamos haciendo y qué necesitamos hacer en el mundo. Ven, Espíritu Santo, y ábrenos el corazón y muéstranos las maravillas que quieres hacer en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque en esta tarde vas a tocar nuestros corazones con tu sabiduría, con tu amor, con tu gracia, con tu verdad, y nos vas a iluminar el corazón, y al ver y descubrir lo que hay adentro del corazón, vamos a desear dejarnos transformar por ti. Vamos a desear abrirte las puertas del corazón para que tú entres y llenes, sacies, nos alimentes, nos transformes, nos des esa vida nueva que tanto necesitamos, y transformes no solo nuestra vida, sino la de toda nuestra familia. Queremos ponerte en tus manos, Jesús, todo lo que hemos traído en el corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas dificultades para vivir? Muchos problemas, muchos inconvenientes, muchas trabas. Todo eso lo ponemos a tus pies. Los dolores nuestros y los de nuestras familias, de nuestros padres, hermanos, hijos. Los dolores que tenemos también con el trabajo, nuestras enfermedades. Todo hoy te lo traemos, Jesús, para que tú hagas ese acto de transformación profunda, como transformaste la vida de los apóstoles en Pentecostés. Que eso venga también a suceder con nosotros. Que tu alegría nos llene, Jesús. Que tu ternura nos vaya inundando. Transforma nuestra mirada, nuestro rostro, para que seamos nuevos en ti. Nueva la alegría, nueva la verdad, nuevo el corazón. Gracias, Señor. Y a vos, María, Madre, queremos cantarte diciéndote, María, que todo nuestro corazón es tuyo, que te pedimos, Madre, que nos bendigas, nos queremos consagrar a vos totalmente, para que así como estuviste con los apóstoles en Pentecostés, estés también con nosotros, María, y que esta tarde sea una tarde de inmensa bendición para nuestras vidas. Gracias, mamá. Queremos consagrarnos totalmente a vos y queremos suplicarte, María, la gracia de que entregándote nuestro corazón, tú lo transformes y hagas que el Espíritu Santo, tu dulce esposo, nos llene el corazón en esta tarde. Nos consagramos a vos, María, cantándote. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname paz. Ave María, Madre María, Madre
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una alegría nuevamente recibirla, María Elena, estar con nosotros. Una alegría que toda la renovación esté aquí compartiendo con nosotros la alegría de Pentecostés, de celebrar nuevamente la efusión del Espíritu, de pedirle al Señor la gracia de que el Espíritu nos ayude a sanar esas heridas que tenemos en nuestro corazón, esas heridas que vienen que vienen a través de historia, familia, cosas vividas. Entonces, aprovechen esta tarde, aprovechen esta efusión del Espíritu, aprovechen la presencia de esta predicadora, en el buen sentido, ¿no? Y bueno, gracias por venir, gracias María Elena por darte tiempo para estar con nosotros. Bueno, qué lindo, no siempre tenemos así la recepción del sacerdote que nos viene a bendecir de entrada, así que esto ya es una alegría. Yo quisiera saber si algunos de ustedes estuvieron anoche en Bellavista. Levanten la mano si alguno de ustedes estuvo anoche. Bueno, gloria a Dios. Yo me presento y voy a contar como testimonio así de presentación lo que fue mi primer Pentecostés. Yo soy una madre de familia de Resistencia, Chaco. Una madre de familia que nací en una familia muy católica. Mis padres eran terciarios franciscanos, la tercera orden franciscana. Mis padres eran de misa diaria. Y claro, a todos nosotros, como ellos también eran catequistas y demás, nos iban llevando constantemente a la iglesia. A los 15 años yo ya servía trabajando en la catequesis en la Catedral de Resistencia y además tocaba el órgano en la catedral. Toda una vida de iglesia. Pero como anoche yo les decía a los hermanos, yo trabajaba para Dios, para que Él me dé todo lo que yo le pedía. Es decir, trabajaba por la paga. Yo te sirvo, pero cuídame mi casa, mi marido, mis hijos, mi trabajo. Y como yo les decía a los hermanos anoche, yo era ñoquis de Dios, porque los ñoquis trabajan el día 29 y van a cobrar el sueldo. Trabajan un solo día, 8 horas. Y yo servía a Dios 4 horas de catequesis, todos los 4 sábados del mes, o 5 si había. Y me iba los 4 domingos a misa. Y esa era mi catolicidad. Después era todo el tiempo pelear con Dios. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me haces esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mis hijos son malcriados y se portan mal? Los hijos malcriados, ¿por quién son malcriados? Por nosotros mismos. Después encima, muy joven, yo quedé viuda y al quedar viuda, ya quedarme sola, vivía llorando, vos no me querés feliz, vos me querés, Señor, vos me querés, que yo sí me pase la vida entera llorando. Un día me invitaron a un retiro de la Renovación Carismática y a mí no me alcanzaba el dinero para pagar un retiro, porque era un retiro cerrado de 6 días y yo era docente chaqueña. Yo me recibí de profesora de educación especial, tengo 2 hijos, uno ya está casado, el otro soltero. Y al quedar viuda joven con los 2 chicos, yo tenía que vivir trabajando, así que siempre trabajé en doble turno. Pero en esa época en el Chaco nos pagaban cada 6 meses el sueldo más o menos, era una cosa impresionante. Entonces a mí no me alcanzaba el dinero ni para el ómnibus, para ir a la escuela, tenía que ir a pie. ¿Y quién me iba a pagar un retiro si no me alcanzaba el sueldo? Entonces yo decía, nunca voy a ir a un retiro.
A todo esto entro a un grupo de oración, porque un alumno mío débil mental me dice, maestra, vos necesitas sanación. Y yo le dije, ¿en qué carpa de evangélico te metiste? Y él me dijo, maestra, curar cura a los médicos, sanar de golpe solo Dios. Y yo dije, oye, en esto hay sabiduría. Y entonces él me dijo, vivís llorando, maestra, y tenés alergia a la tiza, tenés que curarte. Me llevó a un grupo de oración, y bueno, anoche les contaba un poquito de eso. Me llevó a un grupo de oración y bueno, ahí me quedé. Yo no me quise ir sola, le invité a mi mamá, porque no me quería meter con esos locos. Porque ya me habían contado que eran unos locos. La cuestión es que el Señor ahí me empezó a sanar y a sanar, porque cuanto más me iba al grupo de oración, yo más lloraba y lloraba. Yo decía, estos locos me hacen llorar. Yo no sabía que el corazón del ser humano es un túnel sin fondo, en donde constantemente vamos tragando lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y ahí adentro a veces tenemos océanos, mares de lágrimas. Pero no solamente tragamos lágrimas, tragamos bronca. Y al ir tragando bronca uno se va agarrando desde una úlcera de estómago. Yo llegué a tener úlcera perforada sangrante y yo creía que era porque Dios no me quería y yo tenía mala suerte. No, es que lo que pasaba es que me tragaba todas las broncas. Y al ir tragando broncas, amarguras, tristezas, angustias, soledades, pobrezas, orfandades, al tragar todo eso, todo, comer con tristeza, con ganas de llorar, todo me hacía mal. Lógico, me fui agarrando una úlcera y siempre estaba enojada, porque estaba enojada con Dios y con la vida. No siempre nosotros revisamos nuestros enojos con Dios. Solo el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer revisar nuestra relación con Dios y revisar que a lo mejor lo único que hacemos con Dios es reproche, reproche, reproche. Tirarle todas las culpas y culparlo, culparlo, culparlo. Y nunca le preguntamos, Señor, si vos me mirás, ¿qué decís de mí? ¿Querés que cambie algo? Tengo algo que cambiar. ¿En qué me querés cambiar la vida? ¿De qué me querés curar que yo ni siquiera sé que tengo esa enfermedad? Porque muchas enfermedades físicas son nada más que consecuencia de las espirituales. Y muchísimas enfermedades espirituales son consecuencia del pecado. Y no del pecado grave, sino del pecado constante de no perdonar, el pecado constante de pensar mal de todo el mundo, el pecado constante de criticar a todo el mundo. Entonces tengo un espíritu de crítica que dentro de mí constantemente estoy viendo todo lo oscuro, todo lo malo, todo el pelito negro en la leche, la mosca en la leche, no veo la leche, veo si el vaso le queda un poquito así, se está acabando, y no digo gracias a Dios que todavía tengo un poco de agua. No, nunca veo lo que tengo, siempre veo lo que me falta, y si me falta una cosita así, la veo como enorme, y todo eso nos va enfermando. Me invitaron a hacer un retiro y yo no tenía plata, y ya me peleé con Dios otra vez porque no tenía plata. Y en un momento dije, todo el mundo que yo veo que se va a los retiros vienen diferentes, vienen contentos, y yo nunca encuentro contento en nada. ¿Cómo hago para ir a un retiro si no tengo plata? Y me acordé, cuando yo me casé, mi marido me regaló una hermosa alianza, teníamos los dos la alianza, pero un día él estaba limpiando una cañería y se le cayó su alianza en el fondo de la cañería y la perdimos. Él se murió después y yo me quedé con mi alianza. Y yo decía, ¿y si vendo este anillito de oro para ir a un retiro? Total, ¿para qué lo tengo si ya no tengo marido? Me fui a uno de esos que dice por ahí los carteles, compro oro. Me dieron exactamente
exactamente el precio del retiro, porque era un retiro cerrado de 6 días, que había que pagar la casa de retiros, el alojamiento, la comida, y pongámosle, sería como una cosa como unos 300 pesos de ahora. Lo que me dieron, que era algo así como 280, un número que no era tan redondo ni tan exacto, era exactamente lo que valía el retiro. Me volví con la plata y las lágrimas, porque dije, perdí lo más lindo que tenía, mi único anillito de oro. Y me volví y me fui a anotarme para el retiro. En ese retiro éramos pocos, 28 personas nomás, las que estaban en una casa de retiro chiquita, cerrada. Y en un momento, los hermanos, los que dirigían el encuentro, los servidores de la música y de todo eso, en un momento ellos, me voy a poner así, así me ven todos, en un momento, porque me parece que esto no lo conté nunca acá, parece que no, ¿sí? ¿Sí? No, porque voy tantas veces a tantos lugares y no quiero contar cosas viejas, siempre quiero contar alguna cosa que no haya contado todavía, y esto no tantas veces lo cuento, porque a mí me da mucha vergüenza pensar en lo que yo era, un manojo de broncas, de nervios, de tristeza, de soledades. La amargura se me notaba en la cara, por eso mi alumno me mandó al grupo de oración. Y yo que le decía, pero si yo nunca lloré, y él me decía, maestra, vení con 2 llayitas en los ojos de tanto llorar de noche, y era débil mental y se daba cuenta. La cuestión fue que fui al retiro, y hubo un momento del retiro, en el último día, en que nos dijeron, ahora vamos a pedir un Pentecostés. ¿Cuántos años pasaron para que yo pudiera comprender lo que era Pentecostés? Porque no sabemos lo que es Pentecostés. A veces pensamos que es un momento en que el Espíritu Santo viene, que Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ellos igual se quedaron escondidos, encerrados, con miedo, porque ese soplito del Espíritu Santo no les alcanzaba para transformar la vida. Yo muchas veces, mi hijo más chico, que las chicas lo conocen, Sebastián, me decía, se iba a un retiro y venía feliz, contento, y a los 15 días me decía, me parece que el soplito del Espíritu Santo ya se me fue, estoy necesitando otro soplito otra vez. Y siempre me decía, me dura poco los soplitos del Espíritu Santo. Y yo decía, pero ¿cómo es este misterio? ¿Cómo hay que recibir esa unción del Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, para que se transforme en Pentecostés? Y revisaba la Escritura, todo esto después de aquel día, pues ya le voy a contar lo que pasó ese día. Revisaba las Escrituras y yo decía, ¿pero qué les pasó? Aparte que el día de Pentecostés vino el viento impetuoso que sopló sobre toda la casa y las lenguas de fuego sobre ellos, se les abrió la mente, empezaron a entender todas las palabras de Jesús. ¿Qué les pasó? Que a partir de ahí salieron, ya no le tenían miedo a nadie, salían a predicar con una fuerza sin vergüenza, sin el complejo de que somos pescadores, nunca estudiamos nada de las Escrituras, salían y rebatían con todas las Escrituras. ¿Qué les pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué fue ese cambio? Porque solamente cuando nosotros tomamos dimensión de lo que es eso, entonces uno dice, yo quiero un Pentecostés, por favor, y no quiero otra cosa más que un Pentecostés que me cambie radicalmente la vida. Porque uno lucha y lucha con las propias fuerzas, remando la vida. Y siempre te cansás, te agotás, abandonás la lucha. ¿Cómo fue que los apóstoles ya no tuvieron ni deseos de abandonar a Jesús? Solo tenían deseos de llevar la palabra por todas partes. ¿Cómo es que se le acabó de golpe el miedo y para siempre?
¿Cómo se hace para llegar a eso? Bueno, mi primer Pentecostés fue una cosa muy fuerte, pero después yo necesitaba verdadero Pentecostés. Aquella tarde, aquel día del retiro, del último día, en que un sacerdote oró por nosotros, y los servidores, el sacerdote nos iba imponiendo las manos y los servidores oraban. Me tocó a mí, estábamos todos de rodillas así delante del altar, porque éramos pocos. Cuando el momento que me toca a mí, me pasó algo que yo nunca pensé. Me impusieron las manos y en ese momento yo empecé a cantar. Pero empecé a cantar un canto que yo nunca había escuchado. Un canto en un idioma que yo nunca había escuchado. Yo no sabía que eso eran las lenguas, porque tampoco nos habían dado una charlita sobre qué son las lenguas que el Espíritu Santo derramó y los hizo hablar en nuevas lenguas el día de Pentecostés. Yo no sé, yo lo único que yo sé, yo decía eso todo el tiempo, yo no sé lo que me pasó. Yo lo único que yo sabía era que yo empecé a cantar y con los ojos cerrados, fue tanta la emoción de ese momento que todavía la siento cuando lo recuerdo. Con los ojos cerrados yo veía como si fuera en el cielo abierto, infinidad de personas que yo no conocía a nadie, y de pronto lo vi a mi papá, que ya estaba muerto, que me estaba recibiendo con una alegría y mi papá era un santo y con ese rostro de santo, esos ojos, papá tenía los ojos marrón clarito, color miel, parecían, yo siempre le decía, parecen linternita tus ojos, papá, y con esos ojitos de linternita me miraban, luminosísimos y con tanta alegría como haciéndome el gesto de vení, vení. Y yo tenía mucho miedo porque dije, oye, me estoy por morir. Entonces tenía un susto grande y sentí que me estaban llamando todos hacia un lugar que había un trono. Yo sabía que ese era Dios Padre, pero solamente le veía, estaba sentado y le veía las rodillas, el regazo. Para arriba era como una nube tan luminosa que yo ya no alcanzaba a ver qué había ahí. Sí alcancé a ver que cerquita estaba la Virgen y era chiquitita al lado de ese Dios tan inmenso. Y del otro lado Jesús, que también no era tan grande como el Padre, que le veía solamente, pero era una cosa que se ocupaba todo el cielo. Pero sí escuché una voz, que yo supe que era la voz del Padre, que me decía algo que nunca en la vida me olvidé. Ven, canta para mí, tú eres mi pajarito. Canta para mí, tú eres mi pajarito. Y ahí empecé a cantar en lenguas. Y empecé un cantito así que nunca me olvidé. Y seguía ese cantito y no podía parar y no podía parar. Y cuando me di cuenta yo escuchaba que todos también cantaban, todo lo que está, ninguno de nosotros sabía nada de lo que era Pentecostés, ninguno de nosotros nunca había cantado en lengua, pero estábamos cantando con un coro, una cosa que no queríamos acabar nunca, aquello era demasiado hermoso. Bueno, se acabó el retiro, había que volver a casa y ahí fue el gran aterrizaje. Llegué a mi casa, mis hijos eran chiquitos y Sebastián, el más chico, me empezó a dar vuelta alrededor. Me miraba y me miraba y me miraba como si me desconociera, como si yo fuera otra persona. ¿Qué te pasa, hijito? ¿Vos sos mi mamá? ¿Vos sos mi mamá o no sos mi mamá? ¿Vos estás segura que vos sos mi mamá?
y lloraba. Y entonces Marito, el mayor, se puso mirando y me decía, ¿vos sos nuestra mamá? ¿Quién sos vos? Pero ¿cómo no me van a conocer? Yo soy mamá. Es que siempre tenías tanta cara de enojada, que siempre tenías tanta cara de rabia y siempre estabas tan triste. Y hace rato que viniste y no te enojaste ni una vez todavía. Ay, me largué a llorar, a llorar, a llorar y a pedirles perdón, 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 perdón. Perdón por la madre que les había dado. ¿Cómo era posible que yo, que quería ser buena mamá, hubiera sido tanto desastre? Una madre que estaba todo el tiempo enojada. Y no con ellos, pero reventaba con ellos, porque así es la historia, reventamos con el que está más cerca. Y les arruinamos la vida. ¿Y cuánto que nos cuesta eso? ¿Y cuánto que necesitamos pedirle al Espíritu Santo, venía a cambiarme la vida radicalmente, totalmente, porque yo no puedo con esto, Señor? Yo ni siquiera se lo pedí. Yo sé que yo lo único que hice, el único granito de arena que puse para que él retiro fue mi anillito, mi alianza, que era finita porque no nos alcanzaba para comprar una alianza gruesa. Fue el único granito de arena. Pero yo sentí que eso me transformó la vida. Porque a partir de ahí algo había pasado que yo no sabía muy bien qué era. Pero hasta ahí yo abría la palabra y no la entendía. Quería leer el Evangelio y yo decía, esto es chino básico para mí. Y cuando Jesús decía, dichosos los que lloran en Mateo 5, yo decía, ¿cómo va a decir dichosos los que lloran? ¿No ve que me paso la vida llorando y no soy dichosa? No lo entendía, no entendía, porque claro, si Jesús dice que pongamos la otra mejilla, ¿cómo voy a poner la otra mejilla si una mejilla la tengo destrozada ya de tanto que me dan mis compañeras en la escuela, los vecinos en el barrio, todo el mundo, me parecía que todo el mundo me insultaba. Claro, sí, con la cara que yo tenía, con las broncas que yo tenía. Si alguien me miraba, yo lo miraba como diciendo, que me mirás. Entonces, con la fama de odiosa que tenía, ¿quién me iba a querer así? Además, yo me había hecho una promesa. Yo voy a ser más odiosa que todo el mundo, gracias a Dios, porque todos son malos conmigo. Nadie me va a ganar en ser odiosa. ¿Ustedes se imaginan esas profecías que uno se hace? ¿Y cuánto nos hacemos esas profecías? Esas profecías que son falsas. Yo nunca voy a perdonar, nunca más voy a perdonar. Yo nunca más voy a querer a nadie. Yo nunca más voy a escuchar. Yo nunca más voy a trabajar con ganas porque me quitaron las ganas de trabajar. O a veces te roban la alegría. Y entonces te jurás que nunca más vas a estar feliz, que nunca más vas a estar contenta. Todas esas falsas profecías negativas yo me las había hecho. Si ahora las puedo contar, es porque eran parte de mi vida. Eran parte de mi vida. Y yo no sabía que el Espíritu Santo viene de tal manera a regalarnos la gracia de descubrir en mis modos de vida lo que yo hice de mi corazón, lo que yo hice de mi historia, lo que yo hice de mi vida y lo que necesito hacer ahora para cambiar. Y que no es tanto. Porque a veces uno dice, pero ¿cómo hago para cambiar la historia? ¿Cómo hago para cambiar la historia? Siempre me acuerdo de un chico que estábamos haciendo un retiro y él se dio cuenta que a él le gustaba mucho la pornografía. Y había venido al retiro y le pedía a Dios que lo ayudara a salir de la pornografía. Y entonces le dijo, Señor, ¿cómo puedo salir de la pornografía? Porque no puedo dejar eso. Sí, siempre te juntaba plata para comprarse las revistas más pornográficas.
un chico de unos 20 años por ahí. Y estábamos orando y a él le agarró un ataque de risa. Y yo lo miraba y decía, ¿qué le pasa a este? Porque ¿cómo se va a reír así? Bueno, qué sé yo. Empecé a rezar para que el Señor lo calme un poco. Y en un momento le dije, cuando termine esto, me acerqué a un costadito mientras el ministerio cantaba un canto. Era en una casa de retiro, en donde estábamos en habitaciones, así nos quedábamos a dormir. Digo, en el recreo yo me voy a mi pieza y seguime, y vamos a conversar. Y me siguió. Gracias a Dios, enseguida vino el recreo y se dejó reírse porque se reía las carcajadas. Y entonces le digo, ¿qué fue lo que te pasó? Dice, yo recibí una luz clara de Dios. Me di cuenta que yo era un adicto a la pornografía, porque mi viejo era un sucio, un podrido adicto a la pornografía. Y había llenado mi casa de cuadros pornográficos de mujeres. Y mi vieja era una estúpida que no le sacaba los cuadros. Y me acordé que mi abuelo era lo mismo y que mi abuela era lo mismo, y yo vengo de generación de gente así y que nunca los voy a perdonar. Él se reía porque le daba vergüenza. Tenía vergüenza, pero tenía una bronca tan grande que dijo, los odio, nunca los voy a perdonar. Me río de mí mismo, ¿cómo pude ser tan estúpido agarrarme el mismo defecto que odié toda la vida? Le digo, te agarraste el mismo defecto porque no perdonaste nunca. Cuando uno no perdona a una mamá que vive chinchuda, mi caso, yo vivía chinchuda. Se dice chinchuda acá. Por ahí pienso que si estoy en este país o dónde estoy, porque paso dando retiros constantemente en otros países, podría dar retiros. En lo que va del año ya di, uno en el Perú, 5 en Brasil y los demás retiros acá en Argentina. Pero constantemente estoy yendo a dar retiro en Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, he dado retiros en España, en muchas ciudades de España. Entonces, a veces estoy acá, estoy en este país donde estoy, acá se habla igual que allá. Pero la palabra chinchudo es chinchudo, uno está lleno de chinche y todo te pica, todo te molesta, todo, ¿eh? Bueno, pues, de una mamá chinchuda. Pero yo no sabía que mi mamá era chinchuda porque mi abuelo y mi abuela eran chinchudos. Y claro, habían heredado lo que vieron. Porque hay herencias que vienen en la sangre. Y hay herencias que vienen, a veces uno hereda una enfermedad, pero hay herencias que vienen porque se las adquirió de tanto estar con una mamá o un papá así, uno adquiere el mismo defecto. Mi mamá divina murió hace 6 meses y murió hecha un dulce de leche. Lo más dulce que tuve en la vida fue al final mi mamá. Cuando yo decía lo más amargo que tuve en mi vida era mi mamá. Pero el Señor nos quiere a todos cambiar la historia. Y nos da la gracia, si uno se la pide, de que toda la historia sea transformada, transfigurada. Porque la sanación es lo que el Señor nos regala, porque la enfermedad del pecado desfigura, te pone cara de odio, cara de arrugas por todos lados. Yo, mi cara, que tengo de todo en la cara, no es solamente cara de todo lo que yo tenía antes, sino que encima he tenido en el último año 4 caídas muy mal, que me caí de cara contra el piso, entonces tengo todas esas cicatrices ahora. Pero cada una de esas caras me fue transformando el rostro interior, cada una de esas caídas, porque yo siempre digo, Señor, necesitas estrellarme contra el piso para que yo cambie. ¿Cuándo voy a cambiar sin tanto problema? Porque el Señor todos los días nos quiere enseñar, y en cada caída fui aprendiendo una escuela nueva de vida. A veces la gente dice, no, yo no quiero vivir tu vida. Yo sí la quiero vivir, porque me subo, me bajo los aviones, veo los rostros de la gente cambiados completamente, veo la alegría de las personas que pueden
terminar con una depresión. Veo la alegría de las personas que nunca habían podido perdonar la muerte de un ser querido, que nunca habían podido perdonar a la persona que les ocasionó ese accidente, a la mujer que le robó el marido, y que después, perdonando, cómo les cambia la vida y vuelven a ser felices. Entonces, yo, no importa los porrazos que vengan, siento en mi corazón que el Señor nos quiere regalar esta gracia de ir descubriendo lo que es la sanación interior. ¿Y qué es la sanación interior? Es salir de la desfiguración del pecado. Esta definición no me la enseñó nadie, la aprendí con la vida, viendo los rostros de la gente. Es salir de la desfiguración del pecado para entrar a la transfiguración de la gracia. La gente que le va cambiando la cara, que en vez de tener una cara de odiosa, tiene una cara de amorosa después. En vez de tener una cara de amargura, tiene una cara de dulzura. En vez de tener una cara dura de piedra, tiene después los rasgos suaves, hermosos. Porque es el Señor el que viene a transfigurarnos. Es el Señor el que viene a transfigurarnos. Me parece que me dejé una historia por la mitad, porque voy hablando de una cosa, de otra, me voy por las ramas, explico una cosa que siempre necesita un pequeño comentario, alguna cosa, y por ahí digo, ¿y dónde estaba? ¿Se acuerdan de alguna historia que me he dejado recién por la mitad? ¿No? Ah, la nueva gracia de Pentecostés. Ok. Señor, auxilio, vos sabés que yo sin vos no sé decir 2 palabras seguidas. Y que con vos todo lo podemos, porque dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Yo tuve entonces aquel primer Pentecostés. Y entre los frutos de aquel primer Pentecostés estaba esto, empezar a entender la palabra. La palabra de Dios ahora la abría, me decía tantas cosas. Las promesas de Dios ahora las tomaba como promesas. Y esto es promesa para mí. Esto es promesa para mí. Hay una palabra en Isaías que dice, en aquel tiempo, niños y ancianos juntos se gozarán, las niñas cantarán y bailarán. Dice, yo cambiaré tu duelo en alegría, yo los consolaré, las penas y las lágrimas desaparecerán. Y cuando yo escuchaba eso antes decía, ¿qué? Yo voy a llorar hasta que sea vieja. No, que yo voy a estar cantando como si fuera una criatura, cantando y bailando. Nunca pensé que iba a dirigir bailantas católicas en el Perú. Nunca pensé a quién se le iba a ocurrir, y un sacerdote colombiano decía, ahí donde la María Elena le faltan los anteojos negros, los pelos blancos parados y ya es una rockera metálica. Que yo nunca pensé, y nunca pensé que haría mía esa canción. Hay una canción que dice, anoche yo tenía ganas de cantarlo, no sé si ustedes la saben. ¿Cuál es? Niños y ancianos. Esa es una promesa de Dios en Isaías. Yo tenía unas ganas de cantar esa canción anoche, porque anteanoche la bailamos hasta el cansancio. Y la canción dice así, vamos, dale. Es en tono menor, ¿eh? Las niñas cantarán y bailarán, niños y ancianos juntos se gozarán, las niñas cantarán y bailarán. Yo cambiaré tu duelo en alegría, yo los consolaré, yo les daré la paz, las penas y el odio desaparecerán. Yo les daré la paz, las penas y el llanto, desaparecerán. Niños y ancianos juntos se gozarán, las niñas cantarán y bailarán.
las niñas cantarán y bailarán. Rápido. Yo cambiaré tu duelo en alegría. Yo los consolaré. Yo les daré la paz. Hacia el llanto desaparecerá. Yo les daré la paz. Las penas y el llanto desaparecerán. Se gozarán, las niñas cantarán y bailarán. Niños y ancianos juntos se gozarán, las niñas cantarán y bailarán. Niños y ancianos juntos se gozarán, las niñas cantarán y bailarán. Niños y ancianos juntos se gozarán, las niñas cantarán y bailarán. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Gloria a Dios. Tomen asiento. Uno no tiene idea de que el Señor nos quiere regalar en su palabra. Estoy mirando la palabra y digo, ¿cómo todavía no leí la palabra? Porque no sé decir dos palabras mías sin la palabra de Dios. Pero la palabra viene constantemente al corazón. Porque dice, el Espíritu Santo les recordará todas mis palabras, dijo Jesús. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cada vez que yo tenía un problema, cuando después de aquel Pentecostés, me venía la palabra del Señor para ese problema exactamente. Ahí nomás, porque enseguida vamos a seguir. Y así fue abriéndome el Señor la mirada, la alegría, el ir descubriendo cuántas cosas enfermas yo tenía, cuántas actitudes enfermas, porque a veces uno no sabe ni siquiera por qué pelea, por qué discute. Es porque algo está enfermo en nosotros, o algo está necesitando un cambio. Constantemente entramos en crisis, y las crisis son necesidad de un cambio, porque la crisis me está poniendo en crítica cómo estoy viviendo. Un ejemplo que en este momento me estaba acordando, porque dice, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas, y a mí me vienen los testimonios, los recuerdos, ¿no? Yo tenía, siguen siendo mis amigos, solo que ahora ya están grandes, están casados y tienen hijos adolescentes, pero ellos eran novios eternos, y eran mis amigos, una pareja de Tucumán. Y él me decía, yo no sé qué le pasa a mi novia, que todas las noches, de 10 a 11 de la noche nos encontramos después del trabajo, de 10 a 11 de la noche estamos bárbaros, nos llevamos re bien. Pero cuando va llegando la hora que yo me tengo que ir a casa, ella me empieza a pasar factura por todo. Me dice que yo llego tarde, que no sé hacer esto, que no soy esto, que no soy lo otro, que no le entiendo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces yo decido, me voy a casa. Y ella me dice, otra vez te vas, no soporto que te vayas, no soporto que te vayas. Y cada vez que nos vamos a despedir, nunca podemos despedirnos bien. Porque ella termina gritándome, no soporto que te vayas. Me dice, ¿por qué será? ¿Qué será lo que le pasa? ¿Cuántos años hace que están de novio? Como 9.
¿O será que ella no soporta que te vayas porque lo que te está diciendo y no encontró otra manera y no sabe decirte, quédate, casémonos, ya no nos separemos más de noche, ya pasó mucho tiempo, no quiero que te vayas a tu casa, quiero que te quedes en casa, o quiero quedarme con vos, o quiero irme con vos, pero basta ya de separarnos. Pero ella no sabe cómo decirte, porque seguramente tiene su corazón herido. Me dice, sí, porque el papá vivía abandonando a la mamá. Y yo he escuchado tantas veces que lo único que la mamá sabía decir era, no soporto que te vayas. ¿Entiende? La mamá lo único que sabía decir era, no soporto que te vayas al marido. Ella tenía un novio que se iba todas las noches durante 9 años y nunca decidía casarse y quedarse o llevarla a una casa o vivir juntos. Casarse como ellos querían. Entonces, lógico, ella tenía una herida doble. La herida de la mamá, porque muchos de nosotros llevamos el corazón herido no solamente con nuestras heridas, sino con las heridas de lo que vimos sufrir a nuestros padres. Yo tuve mamá y papá y hasta grande, pero a mí me hacía llorar cuando mi papá llegaba el día de la madre y se le caían las lágrimas. Papá murió a los 54 años. Hasta el último día de la madre, él lloró, porque él tenía 6 años cuando se murió su mamá, y él toda la vida fue un huérfano. Y como yo lo veía llorar, yo no quería que llegue el día de la madre, porque me llevaba mal con mamá y porque papá lloraba. Y entonces a mí me quedaba el dolor de mi papá. Y yo decía, si mi papá tuvo una hermosa mamá, una buena mamá, ¿por qué se le tuvo que morir? Y me enojaba con Dios. ¿Por qué hiciste que mi papá sea un chico huérfano? Después me di cuenta que nunca le había perdonado a Dios la orfandad de mi papá. Que eso también lo tenía que perdonar. Porque entre las cosas que yo decía, las cosas buenas que Dios no hizo con nosotros, era que mi papá no fuera un niño huérfano toda la vida. Cuando mi papá se murió el día que nació mi primer hijo. Yo no me pude ir al entierro de papá, porque ese día había nacido mi hijo. Me sacaron de la internación, me llevaron a la casa de mi mamá, que allí lo velamos a papá, pero no me pude ir al cementerio. Y uno necesita no solamente velar a su ser querido, sino enterrarlo. Porque cuando uno no hace todo ese proceso, uno siempre tiene el dolor allí. No sé por qué estoy hablando de esto, pero debe haber más de una persona que no ha podido hacer el proceso porque no pudo irse a otra ciudad a velar a la abuelita, a enterrarlo a la mamá o al papá. Y uno le queda una herida grande. Uno no cerró el cajón. Y es como que la persona muerta se te queda ahí, que siempre te falta algo, siempre te falta algo. No terminás de hacer el proceso de curación. Porque la palabra de Dios dice, si se te muere alguien, llóralo 1, 2 o 3 días. Y después consuélate, porque no puedes vivir velando a alguien. No puedes vivir toda la vida llorando a alguien, porque la voluntad de Dios que lo llevó no era que te quedes solo, sino que tu vida siga con todos los otros a quienes Él te dio. La cuestión es que yo no fui al entierro de mi papá, pero 3 años más tarde se murió el hermano más chico de él. Y fui al entierro de mi tío, que era idéntico a mi papá, y ahí me lloré tanto, y mi tío no era tan querido para mí. Y yo no sabía por qué yo estaba llorando tanto, claro. Es que yo había guardado las lágrimas de no poder enterrarlo. Esas lágrimas estaban guardadas ahí, yo no sabía. Miren que hay lágrimas que uno no sabe, no tiene idea, que uno tiene como una especie de bolsa enorme de lágrimas, de cosas que uno necesita llorar, necesita un momento para llorar, y solamente cuando viene el Señor y te pasa la mano por los ojos, por el corazón, es que al fin podés llorar aquello que ni siquiera te diste cuenta que guardaste tantas lágrimas. A los 3 años yo lloré el día del entierro de mi tío,
Y una de mis primas me abrazó y me dice, qué lindo para los tíos que ya están en el cielo. Y yo me puse a mirarla, porque que te digan qué lindo en la hora que estás enterrando a un ser querido y encima estás enterrando dos, porque yo estaba enterrando a mi papá y a mi tío, porque dije, en esta hora, ya que no pude enterrar a papá, Señor, recibí todo este dolor, papá, yo te entierro en esta hora, yo te entierro en esta hora, ya que nunca te pude enterrar ni cerrar ese dolor del duelo con el entierro. La cuestión fue que mi prima me dice, qué lindo, porque te diste cuenta, los tíos fueron huérfanitos hasta la hora de su muerte. Y por más que hubieran muerto algunos a los 50, otros a los 60, a los 70, eran 14 hermanos, todos fueron siempre huérfanos, porque habían muerto la mamá y el papá cuando eran chicos. Ahora dejaron de ser huérfanos. Ahora ya están en el cielo con mamá y papá. Y ahí sí que me largué a llorar y no entendía por qué lloraba tanto. Es que toda la vida me había dolido, no solamente la orfandad de mi papá, sino de mis tíos, porque los quería mucho. La orfandad de su familia. Y había sido que yo llevé por años toda esa orfandad. Estaba guardada en el corazón. Y no sabía que eso era causa de lágrimas, causa de dolor secreto, causa de una carga que estaba en el corazón. Todos nosotros necesitamos que el Señor nos vaya abriendo los ojos y pasando las manos todos los días, una vez y otra vez y otra vez por los ojos, como al ciego de Betsaida, ¿recuerdan ustedes? Que le iba pasando la mano por los ojos una vez y otra vez, y empezó a ver a los hombres como si fueran árboles que caminaban, los veía como sombras, hasta que finalmente el Señor le pasó la mano por los ojos y pudo ver claramente todas las cosas, porque el Señor lo había sacado de la mano fuera del pueblo, para que desde allá, que me imagino que era una zona, la zona de, esto pasó en Betsaida, una ciudad que está junto al lago de Genesaret, pero que hay montañas también. Las afuera del pueblo eran en la montaña, de ahí podía ver todo el pueblo, todas las calles, toda su historia, las historias de las calles de su pueblo. Si yo no tengo historia en esta zona, sin embargo, cuando pasábamos por el regimiento, me venía a la memoria aquellos hermosísimos retiros que hicimos en Campo de Mayo, 2 retiros en el año 96, en el año 95 y año 96, me acuerdo hasta el año en que hubo tanta sanación, y a mí me quedó un recuerdo tan profundo, porque el Señor me sanó a mí también de toda mi historia con los militares y en la época del proceso y todo lo demás. Entonces, cada uno de nosotros tenemos historia con las calles, con los lugares, con las cosas que hemos vivido, y todo eso necesita ser pasado una vez y otra vez por la memoria. ¿Qué es la memoria? Es la capacidad de recordar. Es el lugar donde el Señor ha puesto un rincón en nuestro corazón para que quede, como en un libro, todo grabado. Recordar viene del latín recordi, siempre digo lo mismo, esto es fundamental. Recordar, cordis, recordis, cordis es corazón, volver a pasar por el corazón. Y el Señor permite que volvamos a pasar por el corazón todas las cosas guardadas en la memoria, no para decir yo no perdono, yo no olvido, no me olvido nunca lo que me hizo, nunca me voy a olvidar de aquello, nunca me voy a olvidar de lo otro. Pero qué maravilloso es cuando uno, dejando de recordar todo lo malo y poniendo lo malo que recordamos en el corazón de Dios, los pecados de los otros que recordamos, las faltas, las culpas de los otros para perdonarlas, las propias culpas para pedir perdón y perdonarnos. Y perdonarnos. Porque ¿cuánta gente que no se perdona haberse casado con este que se casó? Yo por culpa mía nomás lo elegí y me casé con este o con esta. Y la culpa no permite
que uno se trate con misericordia, que uno se trate a sí mismo con paciencia. Nos tratamos con rabia y terminamos diciendo, yo me tengo una rabia porque siempre termino haciendo lo que no quiero. Me tengo una rabia porque soy tonta, digo que no voy a hacer tal cosa y que no me voy a dejar que todo el mundo se aproveche de mí, no me voy a dejar explotar. Y otra vez dije que sí, me odio. ¿Cuánta gente que dice eso? Yo no voy a ser la única que dice eso. ¿Cuántos que decimos eso? Y vamos acumulando momentos de bronca contra uno, momentos sin perdón, momentos de rabia contra los nuestros. Y el amor se va resintiendo, el amor se va golpeando, el amor se va estropeando. Y el Señor que nos dice que amemos a los demás, ámense los unos a los otros, pero también nos dice que cada uno de nosotros nos amemos y amemos al otro como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Amar al otro como a sí mismo quiere decir que es obvio que me tengo que amar y que al otro lo tengo que querer como me quiero a mí. Hoy es impresionante. Si uno pone una lupa en las personas, si uno pone un foco de luz así en los corazones, poquísima gente se quiere. Hay muy poca gente que se quiere. Y hay muy poca gente que se quiere bien, profundamente, que se perdona bien todas las cosas. Hay demasiada gente que se quiere menos de lo que piensa y hay demasiada gente que no se quiere nada o que se quiere muy poquito. Y porque nos queremos muy poquito, no nos damos descanso. Y a veces alguien te dice, quérete un poco, descansa un poco. Dale descanso a tu cuerpo, dale descanso a tu mente, dale descanso a tu corazón. ¿Dónde está el descanso? Solo en Dios. Porque Dios es aquel que puede venir a hacernos descansar el alma. Yo creo que todos nosotros necesitamos descansar nuestras fatigas, nuestras rabias, nuestros miedos, montañas de miedo, montañas de duda, montañas de incredulidades, montañas de desconfianza, montañas de angustia. Y decirle al Señor, yo vengo aquí a traerte todas esas montañas, porque nunca voy a poder descansar si llevo tanto peso en el corazón. ¿Qué es el descanso? Es poder cerrar los ojos o sentarse con los ojos abiertos en un patio tranquilo a mirar caer las hojas de los árboles, mirar cantar los pájaros, sin que nada te esté diciendo, ufa, que no hice esto, no hice aquello, no, me falta lo otro, y no le recordé a este tonto que tenía que hacer tal cosa, sea por el marido, el hijo o el hermano, y no le dije a esta tonta que yo me olvidé de hacer tal cosa y ahora un desastre. Pasamos así y no le damos descanso al corazón. Y el mayor descanso del corazón, ¿dónde está? En la oración. El mayor descanso del corazón está en la oración. Porque en la oración el alma viene y dice, Señor, no puedo más, acá te largo todo el fardo de todo lo que tengo. Encárgate vos. Pero te lo quiero dejar, no me lo quiero llevar para mí. Acá quiero ponerte todas mis enfermedades, mis angustias, mis limitaciones. Mira que no puedo hacer esto, no puedo con aquello. Mira, Señor, que no sirvo como papá, que no sirvo como mamá. Mira, Señor, que mi trabajo me va mal porque termino sin saber qué hacer. Todo aquello que nos cansa es necesario ponerlo en el corazón de Dios. Esta mañana me llamaron, ya ayer me habían llamado de una radio de Rosario, una radio católica, para decirme que querían que yo les diera un pequeño pensamiento
sobre Pentecostés, porque habían entrevistado a muchos hermanos así de la renovación de distintos lugares del país. Y me llamaron a eso de las 9:30 y me hicieron una pregunta fantástica, que la vamos a dejar la respuesta para el próximo bloque. Pero me hicieron una pregunta fantástica. Me dicen, si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va pidiendo que pidamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe que nosotros no sabemos cómo rezar y cómo conviene. Y dice, pidan al Espíritu Santo, dice San Pablo, porque no sabemos cómo orar ni cómo conviene, pero el Espíritu viene en nuestro auxilio y nos hace orar y clamar con gemidos inefables. Me dice el locutor, me dice, María Elena, ¿qué te hace pensar esa frase? ¿Qué te hace decir esa frase? Si yo no tuviera la costumbre de la lectura orante de la palabra, que le pregunta a la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me hace decir? Que entre hoy y mañana vamos a ir hablando de eso para ir aprendiendo a orar más profundamente la palabra. Si no tuviera la costumbre de orar así, ¿qué dice la palabra? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace decir? Yo no hubiera sabido qué responderle. Pero como ya uno se va haciendo un ejercicio constante, ¿qué dice la palabra? No sabemos orar ni cómo conviene. Pero el Espíritu Santo ora en nosotros. Y Él sí sabe pedir lo que conviene. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos inefables. ¿Qué es un gemido? ¡Ah! El Espíritu Santo está enamorado del Padre y del Hijo. ¿Vieron cuando uno está enamorado y uno empieza a suspirar? ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué bien que estoy acá! ¡Qué bien que estamos con el Señor! Hagamos 3 carpas, dijo Pedro, en la cima del monte Tabor. ¡Ay, Señor, qué bien que estamos acá! ¿Cuántas veces en la vida, por Dios, cuántas veces en la vida yo dije, ¡ay, Dios mío, qué bien que estoy acá, no me quiero ir nunca más! Una de esas fue en Medjugorje hace 3 o 4, en el 2008, 4 años ya va a ser. Una noche de tanta fiesta, tanto Pentecostés, era el día del cumpleaños de la Virgen, le celebramos la fiesta del cumpleaños de la Virgen, y eran tantas danzas y tanta la alegría que yo dije, ¡ay, Dios mío, me quiero morir acá, no me quiero ir de acá nunca más! El Espíritu nos hace sentir eso. Qué bien que estoy cuando estoy con Dios. Y el Espíritu pide por mí lo que yo no sé cómo pedir. Yo le decía a los hermanos en la radio, estamos con pruebas tremendas y hacemos como los chicos del secundario. Eso no lo dije hoy, pues lo digo ahora. Señor, que falte la vieja historia, la vieja de matemática, la de física o la de química. En vez de estudiar, rezamos para zafar de la prueba. Y esa es nuestra oración. Y cuando tenemos una enfermedad, Señor, que se vaya la enfermedad, que me cure, que me cure, que me cure, que me cure. Pero no estudiamos para aprobar la prueba. Y en Dios, ¿qué es lo que Él quiere? Que cada prueba sea aprobada. Y me manda una prueba tras otra, porque si la profe de química sabe que hiciste mal la prueba, te va a mandar una tras otra, hasta que apruebes al fin, muchacho o chica. Dios también manda una prueba tras otra. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que me vengan tantas pruebas, tantas pruebas? Yo hace un rato me estaba preguntando, ay, ¿cómo puede ser que mi hermano tenga tantas pruebas? Estoy pensando, porque me parece que no aprueba todas las pruebas. Sí, cada uno de todos nosotros tenemos una pila de pruebas. Y no le preguntamos, no sabemos cómo orar la prueba. Señor, ¿qué tengo que aprobar? ¿Qué tengo que aprobar ahora que mi papá se enfermó, que mi mamá se enfermó? Yo no sabía cómo aprobar la prueba de mi mamá con el Alzheimer, tras que mi mamá siempre me miraba como pato a la escopeta, porque tenía ella siempre algo contra mí, que muchas veces conté y después puedo contar. Pero en los últimos tiempos, ella no reconocía a ninguno de mis hermanos.
Y al principio no me reconocía a mí, y yo sentía en mi corazón que Dios me pedía que apruebe la prueba, pero no sabía cuál era la prueba. ¿Qué prueba tengo que aprobar? Mamá se convirtió en una niña de 4 años, que me veía venir y decía, viene mi mamá, viene mi mamita, llegó mi mamita, vino mi mamita. Si a mí me agarraba con toda la bronca que yo le tenía antes, mamita, yo no soy tu mamita, yo soy la hijita que nunca quisiste, le iba a decir. Porque esa era mi historia. Porque claro, a ella se le murió un hermano de 19 años cuando estaba embarazada de mí. Ella se enojó con Dios y dijo, yo no quiero un embarazo, ni quiero un hijo, yo quiero mi hermano. En esa época no sabían si venía varón o mujer. Yo quiero mi hermano, no quiero un embarazo, no quiero, y nunca te voy a aceptar este embarazo porque me quitaste mi hermano. Lógico, se juró que no iba a aceptar ese embarazo. Y esperaba que yo me muriera. Una vecina le dijo a mi papá, cuida mucho a tu esposa, porque no cuida a la chiquita y se le va a morir, porque lo único que ella quiere, está obsesionada, que su hermano vuelva a la vida. Y su hermano ya se murió de un problema gravísimo de riñones, pero súbitamente. Se enfermó, en una semana se murió y ella no entendió. ¿Y para qué quiero un embarazo si lo que yo quería, mi hermanito, que lo quería tanto? Entonces a ella le costaba, porque en esa época no había retiro de sanación interior. Entonces ella no sabía que me hacía tanto daño rechazándome. Y yo no entendí por años, por qué mi mamá me rechazaba. Pero sí sentía eso, que ella conmigo, allá. Orando y orando, el Señor me mostró claramente, en un sueño, lo que mi mamá decía, yo voy a ser feliz solamente si vuelve Antonio, yo no quiero embarazo, yo no quiero nada, solamente voy a ser feliz si vuelve Antonio. Yo no había conocido ni un Antonio. Cuando fui a decir, mamá, ¿conociste algún? Ah, sí, tu hermanito. Ahí me di cuenta que lo que ella decía todo el tiempo era, yo voy a ser feliz solamente si vuelve Antonio durante mi embarazo. Y por eso yo soñé que yo nunca iba a ser feliz. Y que yo tenía grabado un versito en mi mente, yo nunca voy a ser feliz, yo voy a ser feliz solamente si vuelve Antonio, que era lo que ella decía durante el embarazo. Ahí cuando le dije, mamá, ¿vos decías esto durante el embarazo? Todo el embarazo dije eso, y cuando vos eras chica también decía eso. ¿Saben, mamá? Nunca me pidió perdón de eso, porque creo que ni ella se dio cuenta del mal que me había hecho. Pero yo la pude cuidar como si ella fuera mi hijita en los últimos años. Le pude dar todo el amor que ella no me dio. Pude dar vuelta a la historia, y ahora me acuerdo, para terminar, la historia del chico de la pornografía, que era esa la que dejé por la mitad. Pero no la tenía que contar ahí, la tenía que contar ahora. Por eso el Señor hizo que me olvide. Cuando el chico me dijo eso y me dijo que no podía perdonar a Dios, le dije, vamos a perdonar a su papá y a su abuelo. Digo, vamos a perdonar a papá. No, es que no lo puedo perdonar, no lo puedo ver. Era un viejo podrido, era un viejo sucio. Bueno, me dice, al fin, lo voy a perdonar, pero déjame que yo le cante 4 frescas. Y empezó a reírse, le decía, viejo podrido, viejo inmundo, viejo sucio, te voy a perdonar lo podrido que eras. Y empezó a reírse. Yo creo que la gracia del Espíritu Santo estaba con él, porque pegó el grito, te perdono, viejo. Perdonó al abuelo después, otro que le dijo, que le cantó 4 frescas, a la madre, porque le permitía, a la abuela, al abuelo, a todos. Le digo, ¿y qué te dice el Espíritu ahora, a vos? Porque ahora que perdonaste a todo ello, ¿qué te dice el Espíritu, hijo? Me miró y me dice que yo tengo que cambiar la historia, que yo tengo que vivir una pureza grande, 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 y que si me voy a casar, tengo que ser un padre re puro para mis hijos, para que poder decirle al mundo, hasta mí llegó la historia de la pornografía, conmigo cambia la historia, conmigo tiene que empezar una historia de santidad.
Y lo decía con una fuerza y un poder que yo dije, este es el Espíritu Santo, que en un ratito viene a cambiar la historia. Hubieran visto ustedes, él también predica retiros, es una maravilla de ya ahora de hombre, porque entonces era un chico, ya ha pasado más de 20 años. Cuánta gracia que nos viene cuando el Espíritu Santo viene, te toca, te hace descubrir dónde está la raíz de tu mal, te ayuda a perdonar, te ayuda a liberarte y te enseña cómo cambiar la historia. ¿En qué me tengo que convertir ahora? ¿Qué de nuevo me trae el Espíritu Santo? Así que, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este momento, por este rato de oración que hemos tenido y de meditación. Te pedimos que en este recreo que vamos a tener nos sigas haciendo descubrir cosas de nuestra historia y que durante toda la tarde y la noche tengamos hoy oportunidad de descubrir que tú quieres para nosotros una vida nueva, una historia nueva, una nueva alegría y una nueva fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.